Te damos gracias por tu palabra, Señor. Quítame a mí, ponte tú en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. En esta mañana traigo un tema y es que deje que Dios obre en ti. Amén. Hermano, José en realidad era un joven que le servía a Dios. Era un joven que Dios le daba sueño y también lo interpretaba. Pero los hermanos de José tenían envidia de él porque Dios lo usaba en gran manera. Hermano, y el propósito de Dios hay que dejarlo que se cumpla en ti y que se cumpla en mí. Realmente Dios sabía lo que Él preparaba, porque el pueblo de Israel iba a pasar hambre. El pueblo de Israel se iba a ver en una necesidad tremenda, en una sequía realmente. Por eso los hermanos de José lo vendieron sin darse cuenta que Dios iba a obrar en José. Amén. Es tan tal que cuando él llega allí a Egipto, ¿sabe qué? Cuando tú llegas a cualquier sitio y tú tienes la voluntad de Dios y tú eres siervo de Dios y tú le sirves a Dios, Dios pone gracia en ti. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el propósito de Él se cumpla en ti. Amén. A veces, hermano, hay mujeres, hay hombres que cocinan. A veces estamos cocinando y quizás tenemos visita. Inmediatamente se nos ve el gas. Pero no se preocupe, que ese es un propósito que Dios quiere que se cumpla en tu vida. El gas se fue. Dale gracias, dale gloria a Dios. Porque ahorita viene un vecino y si tú darte cuenta, te trae un manjar para ti y para los invitados. Amén. Hay que dejar que Dios obre en ti, hermano. ¿Sabías tú eso? Cuando José estaba en Egipto, él era el segundo gobernador de aquella provincia, siendo israelita, siendo extranjero, hermano. Pero donde quiera que tú te encuentres, no te sientas extranjero, porque Dios está contigo. De Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Nosotros somos criaturas de Dios. No somos gente de Dios. Amén. Realmente, dése cuenta. Cuando Dios le da la orden a Moisés que saque su pueblo de Egipto, tremenda cosa. Cuando ellos van corriendo ya que salen, ahora el mar rojo lo ataja. No encuentran por dónde salir. Pero Dios le dice a Moisés que tú tienes en tu mano una vara. Usa esa vara. Hermano, el propósito de Dios era que el mar se partiera en dos. Amén. Ese era el propósito que Dios quería que se cumpliera con Moisés. Es que Dios quiere un propósito contigo y Dios quiere que se cumpla en ti. Amén. Si tú estás orando por lo que sea, sigue orando. Porque el propósito de Dios se va a cumplir en ti, hermano. Si tú lo crees, es así. Amén. Yo siempre decía, Señor, yo quiero predicar, yo quiero cantar, yo quiero tocar. Y el propósito ya se cumplió en mí. Porque hoy yo predico, canto y toco para Dios. Dios quería que ese propósito llegara a mi vida. Dios quiere que el propósito de Dios llegue a tu vida en esta mañana. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Aleluya. Oiga bien, el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué pasa? Que los hermanos de José están por allá lejos y él también. Amén. Pero ¿qué pasa? En Israel hubo una sequía terrible. Había hambre, había miseria. Pero el padre de ellos le dijo, vayan a Egipto con dinero a comprar, porque allí habían provisiones. Amén. Habían provisiones en Egipto, hermano. Ese era el propósito de Dios. Ellos fueron allá
sin saber que su hermano era el gobernador, sin saber que él era un hombre que allí dirigía y la gente le oía y Dios lo respaldaba y Dios le daba sueño y también lo interpretaba. Amén. Era que el propósito de Dios tenía que cumplirse en José. Era el propósito de Dios. No es el propósito del pastor, no es el propósito mío, no es el propósito del miembro. Es el propósito de Dios que tenemos que esperar. Amén. El único propósito. Hermano, y sorpresa para estos hermanos, porque ellos pensaban que José no existía. Ellos pensaban que José había desaparecido de la faz de la tierra. Pero cuando llegaron a Egipto, se sorprendieron. Porque después descubrieron que a quien ellos vendieron era su hermano. ¿Quién lo despachó? ¿Quién lo cuidó? ¿Quién lo alimentó? Y quien mandó alimento para sus padres y para el resto de sus hermanos. Amén. Ellos no sabían que ese propósito de Dios había de cumplirse en José para bien del pueblo de Israel, para el bien de sus hermanos, para el bien de su padre. Entonces, hay que esperar que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, se cumpla en mi vida. Eso es lo importante, hermano, el propósito de Dios. Amén. Oiga bien, había un hermano realmente que quería que el propósito de él, de Dios, se cumpliera. Amén. Hermano, denle un aplauso a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Oiga bien, había un hermano que era minero, había una mina abierta y había un compañero de él que iban a hacer trabajo. Cuando iban a entrar a la mina, el hermano carga en una mochilita su almuerzo o su comida, como nosotros le llamamos. Cuando de repente sale un perro y agarra la mochila del hermano y se la lleva. Y ahí vuelve mi comida ahora. Los compañeros se quedaron criticándolo, burlándose. Y ahora te llevó la comida, ¿dónde está el Dios tuyo? Ellos entraron a la mina y él siguió atrás del perro para quitarle la comida. Mientras él seguía atrás del perro, cuando ellos entraron al túnel, el túnel se derrumbó y todos quedaron sepultados. Y el hermanito que andaba atrás de la comida se salvó porque Dios mandó un perro para que le salvara la vida a él. Y eso era el propósito de Dios. Ese era el propósito de Dios. Aleluya. Ese era el propósito de Dios. Hermano, sin usted darse cuenta, Dios tiene un propósito para usted. Amén. Y usted tiene que dejar que ese propósito se cumpla en usted. Realmente, hermano, hay que dejar que se cumpla en usted. Amén. ¿Sabe qué? Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, crucificado, con dos ladrones, hubo uno que le dijo a él que le salvara. Y él le dijo: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. El propósito de Dios se cumplió en ese ladrón porque él se convirtió y Jesucristo lo salvó inmediatamente. Hay que dejar que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Amén. ¿Tú quieres predicar? Deja que el propósito de Dios se cumpla en ti. ¿Tú quieres cantar? Deja que el propósito de Dios se cumpla en ti. Solamente tiene que dejar que el propósito de Dios se cumpla en ti. Amén. Cuando Elías subió al monte Carmelo, y allí estaban los Baales, pero también estaba el pueblo de Dios. Amén. Y él le dijo:
si ese es Dios, seguidle a los Baales. Pero yo le mostraré que hay un solo Dios. El que responda con fuego, ese será Dios en Israel. Amén. Y ellos cortaron un buey, pusieron la leña, le tiraron agua, y aquellos se cansaron de clamar donde no había, porque los Baales son dioses falsos, dioses paganos. Amén. Pero cuando Elías dijo, bueno, quítense de ahí que ahora voy yo. Ahora se va a cumplir el propósito de Dios en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Cuando él dijo, Señor, manda fuego. Inmediatamente ese fuego descendió, quemó el buey, quemó la leña, quemó el holocausto por completo. Y la Biblia dice que aún el agua que había en la zanja, en la candela, el fuego, lo lamió, se lo bebió, lo secó. El propósito de Dios en aquel día fue notorio, porque era el propósito de Dios que aquellos Baales y que el pueblo de Israel mirara que Él era el Dios verdadero, y que es el Dios verdadero, y que seguirá siendo el Dios verdadero, el Dios nuestro, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Es el mismo Dios que quiere que en nosotros se cumpla el propósito de Él. Amén. Aleluya. Es necesario, hermano, que el propósito de Dios llegue a nuestra vida, se cumple en nuestra vida, hermano. Eso es muy necesario. Amén. Amén. Es necesario que el pueblo de Dios reconozca que hay un propósito para él, y ese propósito llega de Jesucristo y abarca la salvación de su alma. Ese es el mejor propósito que Dios quiere para el hombre, que se salve, que sea sano, que sea limpio, que le sirva a Él en espíritu y verdad. Amén. Amén. Un propósito en esta mañana. Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde. Amén. Y deje que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Amén. La persona que sigue con nosotros. Aleluya.